de Gobierno, gracias por estar con nosotros. Jaime Belolio, muy amable, desde La Moneda, para contarnos justamente de lo que, de las palabras del presidente de la República en la jornada de anoche en cadena nacional sobre este plan de ayuda. Muchos se preguntan, ministro, ¿es más de lo mismo o hay cosas nuevas que entregar? Cuéntenos usted. Bueno, muchas gracias, Tonka. Aprovecho de saludarte a ti también, a Amaro y a Sergio. Lamentablemente no puedo estar ahí presencialmente porque acabamos de terminar una pauta que es súper relevante. Yo sé que a ustedes también les interesa, que es sobre ciberacoso. Una de las cosas que también ha pasado en la pandemia es que ha aumentado mucho la violencia digital y esa tiene un sesgo. Yo voy a contestar al tiro la pregunta, pero tiene un sesgo, y particularmente para los adolescentes, lo brutal es que el 48% de ellos, en una encuesta que hicimos, dice que es víctima de ciberacoso y solo el 4% se acerca a su papá, a su mamá o a un profesor cuando recibe esta violencia. Entonces ahí también hay un tema para visibilizar que tenemos que trabajar en adelante. Por supuesto, es muy importante. Y vamos con esto. Fueron 12.000 millones de dólares los que se entregaron y fueron parte de un acuerdo con el Congreso en el año pasado para ayudas a las familias que sabemos que lo han pasado pésimo durante la pandemia. Algo decía Amaro, cada vez que vemos la cifra de personas que fallecen, no es un número, sino que son familias que lamentablemente están perdiendo un ser querido. Y por lo mismo es que esto no es más de lo mismo, sino que es una cuestión muy potente, que es que se sumaron 6.000 millones de dólares adicionales para sumar 18.000, 2 puntos del PIB, que significan extender a muchas personas las ayudas del IFE, al menos hasta junio, de también la clase media, para también protección de los empleos, para las pymes y también en el ámbito de la salud. Es decir, si pudiera resumirlo en una sola cosa, es que vamos a seguir acompañando y ayudando a las familias mientras dure la pandemia. Vamos al desglose para que todos entendamos de qué se trata, quiénes podrían optar. Tenemos nosotros unas gráficas también que acompañan sus palabras para que quede súper claro, y le vamos a hacer todas las preguntas también. Dirección, si nos ayuda con la gráfica, porque me imagino que el ministro no debe tener monitor, o sí, no lo sé, ¿tiene? Ahí estoy viendo, tenemos un monitor por acá, así que aquí lo veo, gracias. Fantástico. Perfecto. Vamos entonces. Dirección, apenas cambien ustedes, va el ministro. Ahora lo tenemos. Ahí está, extensión del IFE. Usted adelante, ministro, nos explica de qué se trata. A ver, el IFE es una medida que ha llegado a cerca de 9 millones de personas, y lo que se hace con este nuevo IFE es que se extiende hasta junio para poder darle la certeza a las personas que vamos a estar ahí y que no tengan este temor de si va a terminar en abril o no. Entonces, pero además hicimos otra diferencia, y la principal diferencia es que sabemos que una familia que está en cuarentena tiene muchas más dificultades para, por ejemplo, poder ir a trabajar. Entonces se hace esta diferencia de que es 100.000 pesos por integrante si es que esa comuna en donde vive la familia ha estado más de 2 semanas en cuarentena, y 60.000 pesos si es que ha estado al menos un día en cuarentena. Eso era relevante hacer esa diferencia. Igual hay ayudas para familias que están en fase 2 o que están en fase 3. Pero sobre todo concentrarnos para aquellos que están con más problemas todavía, que son los que están en cuarentena. Entonces el IFE se extiende, llega hasta 9 millones de personas, y se hace automático para que tampoco sea más burocrático, digamos, el hecho de tener que ir a postular a la página y otro. Todos aquellos que lo hayan recibido antes también lo van a recibir, y si algunas personas no lo han recibido, ellos sí, por supuesto, pueden postular para poder acceder a el IFE. Postulo, y si es que ya postulé anteriormente, ¿cómo llega este dinero al domicilio o a los bolsillos de cada uno de los beneficiados? La inmensa mayor parte de las personas, cuando ha recibido el IFE, lo hace a través de cuentas del Banco Estado. Ahí es donde se hace la mayor parte de los pagos, y hay una minoría de personas que también lo hace de manera presencial. Nosotros tratamos, obviamente, por razones de la pandemia, de que sea a través de medios electrónicos. Sin embargo, no todas las personas tienen esos medios electrónicos, por tanto también había que abrir lo presencial. Pero la inmensa mayor parte de las personas lo recibe a través de su cuenta RUT del Banco Estado. Y entonces, si ya recibió los anteriores, esto va a ser automático, y si no lo había recibido, puede postular en proteccionsocial.gov.cl. Le va a salir al tiro ahí un buscador de beneficios que está súper bueno, donde también puede postular Pero el IFE. necesita registro social de hogares. Una persona que no ha postulado antes y que su situación económica ha cambiado en el último tiempo, ¿tiene que inscribirse en el registro social de hogares para poder optar al IFE, ministro? Tiene que inscribirse, obviamente, dado que en el último tiempo muchas personas han accedido a beneficios del Estado, ha aumentado muchísimo la cantidad de personas que tienen registro social de hogares. Una cosa sí, no es necesario tener clave única, si lo tiene mejor, pero si no tiene, igual puede postular con el nombre, con el número del RUT y con ahí el número de documento.
Y esa postulación al registro social de hogares, a diferencia de cómo era antes, que tenía que hacerse con el municipio y otro, aquí se hace directo, online, 100%, y es bastante sencillo. Se hacen unas preguntas sobre ingresos y otro que todas las personas pueden llegar a fácilmente poder lograr. Ministro, yo quiero hacer el siguiente alcance para que lo explique. Estas son una sumatoria de ayudas que no son excluyentes, sino que son más bien complementarias. ¿Cómo así? ¿De qué manera? Lo que ocurre es que hay personas que tienen el IFE, pero que a la vez luego pueden tener, por ejemplo, bono de clase media. Entonces, no es que se superpongan una con la otra o que se excluyan una con la otra, sino que se trata de que el monto sea, ojalá, el máximo posible. Entonces, uno puede postular al IFE, puede postular a otras ayudas que, por ejemplo, no tienen que ver con la pandemia, como es los subsidios habitacionales, los subsidios de trabajo, todo ese tipo de cosas se pueden hacer en simultáneo. Entonces, la página del buscador de beneficios está muy buena en eso, en que permite, dada la condición de la familia, de la persona, la comuna en la cual está, que puedan ir sabiendo qué tipo de programas pueden postular a los cuales pueden tener ese mismo acceso. Ministro, una de las críticas a toda esta red de protección ha tenido que ver con que muchas personas no alcanzan, no llegan, no saben cómo postularse para obtener estos beneficios. Y usted acaba de hablar de un buscador de beneficios. ¿Por qué no me explica de qué se trata esto y cómo llego yo entonces a esa instancia? El buscador es proteccionsocial.gov.cl y aparece al tiro como un pop-up que te dice, te pregunta tu edad, te pregunta después género, te pregunta la comuna donde estás, y después te va preguntando qué tipo de beneficios, si tienes empleo o no tienes empleo. Entonces con eso va focalizando la red de ayudas que existen por parte del Estado. La idea es simplificarlo al máximo. Por supuesto que también en las regiones y los municipios también conocen de estas distintas ayudas e iniciativas y como bien dices tú, lo que nos ocurre, Sergio, es que hay veces que hay personas que son tan vulnerables que no pueden acceder a ella. Y por lo mismo es que también hacemos un llamado a los municipios, que ayudan muchísimo a que las familias puedan acceder a las distintas ayudas. De ahí que el IFE ya llega a más de 8 millones de personas. Y solo una última pregunta para entender bien esto del buscador. ¿Esto te permite también seleccionar y priorizar? Porque hay tantos tipos de beneficio. Tú entras, pones tus datos y este buscador te define cuáles son los beneficios a los cuales puedes acceder, me imagino. Exacto, entonces dependiendo del perfil de cada persona que va a ir contestando distintas preguntas, te va a poner como los distintos beneficios a los cuales se puede postular, algunos que son particulares de la pandemia y otros que no, digamos, como por ejemplo ponía el caso de vivienda. Entonces uno puede seleccionarlos y decir, quiero ver sobre todos estos, o quiero ver solo sobre subsidio del empleo, o solo sobre IFE, o solo sobre bono de clase media. Y después te va a decir cómo postular, cómo acceder a él, cómo inscribirte, etcétera. O sea, está hecho de forma de que sea lo más sencillo posible, pero que también sea muy accesible por parte de toda la ciudadanía. Bueno, hemos abordado la simplificación del proceso, del trámite, abordemos la cobertura. Vamos, ¿verdad?, a lo siguiente, que es el bono COVID. Cuéntenos un poco más acerca del alcance. Lo que pasa es que el IFE son estos 100.000 pesos para una familia que ha estado más de 14 días en una comuna con cuarentena, o 60.000 si es que ha estado solo más de un día en cuarentena. Pero también para aquellas familias que son vulnerables y que viven en comunas que están en paso 2 o que están en paso 3, también va a haber un bono COVID que los acompaña hasta junio. Esa es la idea. O sea, sabemos que es una ayuda, sabemos que no puede paliar todo el efecto que ha significado el hecho de la pandemia, que se han destruido muchos empleos, que muchas pymes lamentablemente han tenido que cerrar, que algunos negocios chicos también no han podido seguir funcionando. Entonces es una ayuda focalizada a las personas que están en cuarentena, que están sufriendo lo peor de la pandemia, pero también a las otras familias que están en fase 2 y en fase 3 también queremos hacerle alguna llegada, porque, o sea, alguna ayuda, porque sabemos que todo para todos, estos tiempos son muy complejos. Pasamos a la siguiente gráfica para ir aprovechando el tiempo y entregar toda la información posible. Apenas dirección. Ahí está el bono clase media, por favor, ministro, adelante. El bono clase media es de 500.000 pesos parejo para todas las personas de clase media, y esto además hicimos una innovación que antes no estaba incorporada. ¿Por qué lo digo? Porque antes se tomaban solamente salarios que estaban por encima de los 400.000, pero había algunas personas que tenían un salario base
que es el salario mínimo, y todo el resto de sus ingresos lo tenían, por ejemplo, los que trabajaban como garzones en restaurantes, lo tenían por propina. Entonces ahora una persona que tiene desde el salario mínimo hasta el salario mínimo con gratificaciones, que son como 403.000, esas personas no tienen que demostrar una caída de ingresos. Para el resto de las personas que van entre esos 400 y tanto hasta 1,5 millones, tienen que demostrar una caída de ingresos de un 20% y acceden a este bono de 500.000. Pero a la vez después, y para los que están entre 1,5 millones y 2 millones va decreciendo. Y luego, dependiendo la cantidad de personas que habitan en el hogar, hay un adicional. Entonces, una familia que tiene 4 o más dependientes, por ejemplo, tiene adultos mayores, tiene niños, recibe un mayor aporte que una que solamente vive, por ejemplo, una persona sola, digamos. Okay. Este es un punto interesante. Entiendo que definieron una tabla rasa. ¿Está bien, ministro? ¿Tiene algún problema con el auricular? Yo creo que se lo va sacando porque se debe escuchar, ¿o no? Entonces tiene la técnica. Así que, dele nomás, no se preocupe. Bueno, entiendo que se definió una tasa rasa de 500... Se me cae un poquito nomás, pero no importa, no hay ningún problema. Ok, se definió una tasa rasa para evitar discusiones, ¿no? Porque se hablaba de entre 400 y 600.000 pesos. Definieron 500 como una línea fija para todos, ¿no, ministro? Exactamente. Así es un aumento de lo que venía desde antes. Son 500.000 fijos y adicional, digamos, según la composición familiar y según las personas que son dependientes. Sabemos que hay una diversidad de familias de clase media gigantesca y por lo mismo no es lo mismo el tener solamente 2 adultos a que tener 3 niños pequeños o un adulto mayor que también viva en el mismo hogar una persona con discapacidad. Bueno, y hablemos además de estos adicionales porque hay un bono complementario al mes siguiente, 100.000 hasta 250.000 según la composición de la familia, y además un nuevo bono y préstamo para transportistas. He ahí, ¿verdad?, algo que es absolutamente novedoso. Ministro, se lo dejo a usted. Mira, en el caso del bono, como decía, este complementario al mes siguiente, o sea, primero son los 500.000 y después al mes siguiente se va a ver cuántos son los causantes, así como se llama, pero en el fondo son las personas que viven en el hogar. Puede significar que esa familia de clase media reciba hasta 750.000 pesos si es que tiene 3 o más personas dentro del hogar, que sean niños, personas con discapacidad o adultos mayores. Y viene también este préstamo solidario, que es un préstamo que no tiene intereses, que es un préstamo en que además solo se paga contingente al ingreso y se puede pedir hasta 3 veces. Entonces cerca de 2 millones que lo entrega directo a la Tesorería General de la República, y después de un tiempo, si es que no se alcanza a pagar, se condona el resto de la deuda. Entonces es un préstamo blando, un préstamo solidario para también las familias de clase media. Y por último, los transportistas, que durante el año pasado también lo pasaron pésimo, obviamente, cuando había en cuarentena el transporte público, particularmente los colectivos y otros que juegan un rol esencial. Ellos no podían ir con la misma cantidad de personas, obviamente, al interior de sus vehículos. Entonces existe también este bono para transportistas que sabemos que fue necesario la vez pasada y ahora también lo quisimos anunciar inmediatamente. Tenemos más, va a aparecer en pantalla la siguiente gráfica, se trata del préstamo solidario a la clase media, pero todo esto lo seguimos conversando con el vocero de gobierno a la vuelta de la pausa comercial.